Muy bien, sean bienvenidos todos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno poderles volver a ver. ¿Cuántos nos visitan por primera vez? ¿Puede levantar su mano, por favor? Dios les bendiga, Dios les bendiga. Vamos a darle un aplauso a los visitantes, invitados. Dios les bendiga. Esperamos que se sientan en casa. Somos Vida Eterna, una gran familia en la fe, que amamos a Dios y a las personas. Si pudieron llegar temprano, podían disfrutar de un café, unas galletitas, pero ahora ya es el tiempo de meditar en la palabra y damos gracias a Dios por la música, porque a través de la música podemos conectarnos con el Señor, podemos expresar lo que tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? A ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien, saque su Biblia, por favor, su bloc de notas o celular, porque vamos a estudiar la palabra del Señor. Y antes vamos a ver una imagen que yo sé que usted la va a identificar. Vamos a ver esa imagen allí. ¿Cómo se llama ese lugar? Yek-Sek. Así. Y era un club, ¿en dónde? En República Dominicana, donde lamentablemente murieron muchas personas y fueron heridas también. Y también murió gente muy importante, gente famosa, entre esos un cantante llamado Ruby Pérez. Fue un lamento para toda la nación. Ahora, seguramente usted vio las noticias, leyó, vio algunos videos también. ¿Usted pudo hacer este ejercicio de imaginarse en ese lugar? ¿Usted se imagina que estamos en el Yek-Sek y de repente empiezan a caer cositas del techo? Mira el techo. Y empiezan a caer cositas como pequeños escombros, algún polvo, y empieza a sonar, a traquear, a tener ruido eso. ¿Qué haría usted? La gente se quedó así pensando. Hermanos, si nos ponemos a pensar, nos cae el techo encima. Teniendo este antecedente, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Salir corriendo, hermano. Para eso tenemos, gracias a Dios, la señalética, tenemos acceso para entrada y salida amplia para que podamos salir corriendo. Ciertamente ya tenemos un antecedente, ¿verdad que sí? Ya sabemos que pasó recientemente y ha pasado en muchas oportunidades donde un techo se desploma. Es muy lamentable, muchas familias en duelo y siguen en duelo por eso. Tenga ese recuerdo, esa imagen allí, porque más adelante vamos a ver algo parecido. Estamos en una serie llamada Por la Fe. Le va a decir el que está a su lado, por la fe. Y dígale también, nada será imposible. Estamos en una serie que por supuesto vamos a tratar acerca de la fe. Una palabra tan pequeña, pero tan poderosa, ¿verdad? Y la semana pasada comenzamos la serie y vimos fe extraordinaria. Y hablábamos de un personaje. ¿Cómo se llama el personaje? ¿O cómo lo describe la Biblia? ¿Cuál era su oficio? El centurión. ¿Y qué era un centurión? Un soldado, un oficial que tenía 100 personas a su cargo. Vamos a tratar de construir esta historia. Y podíamos ver que él se acercó a Jesús, le llamó Señor, de Dios, de deidad, y suplicó. ¿Por quién suplicó? Por su criado, por su siervo. Y veíamos que la Escritura nos da algunos detalles importantes, y según la raíz de estos términos, se cree que el criado era muy pequeño, posiblemente nació en su casa. Y dice la palabra que le quería, que le estimaba mucho. Por eso se acerca a Jesús y le describe la situación, le dice que está muriendo. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Yo iré a sanarle de inmediato. ¿Y qué dijo él? Yo no soy digno de que entres a mi casa, en mi techo. Tan solo di la palabra y sé que va a sanar. Y Jesús se asombra y dice, wow. En todo Israel no he encontrado un hombre que tenga tanta fe, una fe extraordinaria. Porque por lo general tenemos una fe ordinaria, común, corriente. Este hombre tenía una fe extraordinaria. Di la palabra
Y Jesús, que era hombre, pero también era Dios, conocía sus pensamientos, su corazón. Y dijo la palabra: vete a tu casa, que tu criado sanará. Y registra la palabra que en ese momento, a esa misma hora, el criado fue sano. Ahora, ¿nosotros tendremos una fe extraordinaria como este hombre? Quisiéramos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos quisiéramos tener en la fe de este hombre? Una fe que asombre al Señor Jesús. Que él diga: qué bueno, mi hijo tiene o mi hija tiene una fe extraordinaria, una fe grande. Porque creía que no hacía falta que Jesús se acercara o lo tocara, porque Jesús tocó a muchas personas, ¿verdad? Y dice la palabra que cuando Él los tocaba, sanaban. Pero Él lo puso más difícil. Dijo: di la palabra, suelta esa palabra y Él va a sanar. Si usted está en Mateo 8, que eso fue la historia del centurión, y usted avanza un capítulo más, vamos a ver el milagro que hace Jesús, la sanidad de un paralítico. Pero no lo vamos a ver en Mateo, porque estuve comparando los evangelios y el evangelio de Marcos nos da más detalle. Entonces nos vamos a ir a Marcos capítulo 12. Es la misma historia, pero Marcos nos da más detalles, unos detalles muy importantes. Y fíjense que esta sanidad está reseñada por Mateo, Marcos y Lucas. Quiere decir que fue bastante notoria, importante la sanidad de este paralítico. ¿Usted ha visto personas paralíticas, paralizadas? Sí, ¿verdad? Hay unas que están completamente paralizadas del cuello hacia abajo. Hay un personaje muy famoso que hizo una película, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese personaje? Que volaba. Superman. Christopher Reeve. Tuvo un accidente y después tuvo una parálisis, ¿verdad? Del cuello hacia abajo. ¿Y cómo puede ser la vida de una persona que tiene parálisis? Nos podemos poner por un momento en sus zapatos, podemos tener compasión. Imaginémonos que usted y yo tenemos movilidad completa, que a veces no la valoramos, ¿verdad que no? Caminamos como si fuera algo completamente natural, y lo es así porque Dios lo permite así. Pero el hecho de caminar, correr, andar, aunque nosotros lo vemos común y corriente, para la persona que está en silla de ruedas, que está en cama, que no se puede mover, para él es ¿qué? Un milagro. Algo que quisiera hacer y no lo puede hacer. Es un milagro que tengamos nuestras manos. Es un milagro que podamos ver con nuestros propios ojos, con dos ojos. A veces comemos y nos degustamos de la comida, qué rica está. Pero ¿sabía usted que hay personas que no sienten el sabor? Es un milagro que funcionemos así. Entonces nos vamos a ir a Marcos. Terminando el capítulo 1, porque Marcos es un evangelio de acción. Y vino esto, y luego esto, y pasó aquello. En el capítulo 1, versículo 45, él anteriormente describe la sanidad de un leproso. Un leproso se le acerca a Jesús. ¿Se recuerdan que la vimos también en Mateo? Y se le acerca a Jesús y le dice: si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué dijo Jesús? Quiero. Le tocó y fue sano. Tocar a un leproso era sinónimo de contaminarse. ¿Qué tenía que hacer Jesús? Separarse del pueblo, irse a las afueras, porque había tocado a una persona inmunda. Eso era lo que establecía la ley judía. ¿Se acuerdan cuando pasamos por el COVID? Sí, que nos tuvieron aislados, ¿verdad? Si tocábamos o estábamos cerca de una persona que tenía COVID, teníamos que aislarnos. Eso era más o menos lo que pasaba en ese tiempo. Ahora dice en el versículo 45, capítulo 1 de Marcos, dice: pero cuando salió, él comenzó a proclamar y a difundir mucho el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad. Estamos hablando de la sanidad del leproso. Él le dijo: estás sano, no digas nada, quédate callado. Pero ¿qué hizo el leproso? Comenzó a proclamar y a difundir mucho el hecho,
De modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. La fama de Jesús había crecido demasiado y ya no podía entrar abiertamente a las ciudades. ¿Por qué? Porque la multitud le seguía, le buscaba. Hoy vamos a ver entonces la fe de 4 amigos. Le voy a decir el que está a su lado. La fe de 4 amigos. Y si usted está con un amigo, mírenlo, el que está a su lado. Puede ser un amigo, ¿verdad que sí? Dice Marcos capítulo 2, versículo 1, comenzando el capítulo, dice: cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, recuerden que había salido, vuelve a entrar a Capernaum. Varios días después, no se sabe en cuántos días, se oyó que estaba en casa. Se corrió el rumor. ¿En qué casa estaba? Según lo que venimos leyendo en Marcos, se cree que estaba en la casa de Pedro. Él era amigo de Pedro. Y de hecho era tan amigo que sanó la suegra, ¿verdad? Imagínense. Pedro queriendo que la suegra partiera a la patria celestial y Jesús se la sana. Ahora, se cree que está en la casa de Pedro, en Capernaum. Y ya mostramos en un mapa anterior, la semana pasada, dónde quedaba Capernaum, cerca del mar de Galilea o el lago de Galilea. Y dice el versículo 2, y se reunieron, ¿cuántos? Muchos, tantos que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y él les explicaba la palabra. Entonces, estamos viendo que en el punto 1, no sé si lo anotaron, pero están los espectadores curiosos. Está una multitud, pero son curiosos. ¿Cómo será una cara de curioso? ¿Cómo será una cara de curioso? Hay gente que pone los ojos más pequeñitos, como que afinando así. Y otros que lo abren, ¿verdad? Entonces están los espectadores curiosos, la multitud que se acercó a la casa y dice la palabra que ni se podía ni entrar. Imagínense la multitud. ¿Cuántos? No lo sé, pero eran muchos, hermano. Y ustedes saben que en todo pueblo hay gente que es, ¿qué? Curiosa. Que es chismosa, ¿verdad que sí? Les gustan los eventos así, andan buscando que quieren ver. Ahora, ¿qué estaban buscando estas personas? ¿Qué estaban buscando estos curiosos, estos espectadores? ¿Qué estaban buscando? ¿Qué creen ustedes? Milagros, ¿verdad que sí? Porque ya sabían que Jesús sanaba a los leprosos, que era una enfermedad muy terrible en aquel entonces, y era una enfermedad condenatoria. Hacía muchos milagros, de todo tipo. Dice la palabra en Lucas, yo se los voy a leer, no solamente estaban los del pueblo. En Lucas 5 describe otros personajes que también eran unos espectadores curiosos. Lucas 5:17. En uno de aquellos días aconteció que estaba enseñando, a Jesús se refiere, y había allí sentados unos fariseos y doctores de la ley, los cuales habían llegado de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba en él para sanar. Entonces, en esta multitud estaban ¿quién? Estaban los vecinos, estaban los niños, estaban las señoras chismosas del barrio. Usted sabe que en el barrio siempre hay personas chismosas, sobre todo mujeres, ¿verdad? ¿Y los hombres no son chismosos? También son chismosos. Entonces estaban los hombres chismosos también del barrio. Pero también estaban estos personajes que acabamos de leer. ¿Que estaban quién? Los fariseos. Eran religiosos. Y dice, y doctores de la ley. ¿Qué les parece? Unos PH allí, unos escribas, intérpretes, profesionales de la ley. ¿Y vinieron de dónde? ¿De dónde vinieron? De todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Estaba literalmente ¿qué? Un gentío, mi hermano. Estaban los curiosos, los espectadores que querían milagros, pero también estaban los religiosos que querían que condenar a Jesús. Ahora, reflexionando en esto, a las iglesias, incluso en esta iglesia, no se sientan mal los invitados son especiales para nosotros. Pero las iglesias, yo no sé de mis hermanos,
que fueron transformados, que son hechos hijos de Dios. Antes, en otro tiempo, ¿quiénes iban a ser espectadores curiosos? Yo nada más. Yo a veces iba a las iglesias a verlo, ¿no? Yo sé que todos ustedes iban a adorar en espíritu y en verdad. Pero a veces yo iba a ver. Hay gente que va a las iglesias a ver. Sobre todo aquellos que son servidores y en especial los músicos. Los músicos son expertos en espectadores curiosos. Son así. Y están viendo a los músicos. Ahora, hay gente que va a buscar milagros en las iglesias, ¿sí o no? Hay gente que va a buscar dinero en las iglesias también. Hay gente que va a buscar comida en las iglesias. Y se lo digo a mis hermanos porque todos los domingos hay gente así, entre ustedes. No digo que voltee a su lado porque no. Pero siempre hay gente así, con necesidad, con angustia, con algún problema, que necesitan la oración. Y eso es bueno, porque de una u otra manera andan buscando a Dios, están reconociendo que en Dios puede haber solución. Pero esta gente en especial eran milagreros, o sea, querían buscar milagros. Y tenían nada más y nada menos que al Hijo de Dios, que hacía unos extraordinarios milagros. Pero también pueden estar entre nosotros en la actualidad fariseos y doctores de la ley. Esos que están viendo todo y que están anotando todos no para aprender, no para edificarse, sino para criticar. A ver qué método utiliza el pastor, si se equivocó o no con la versión. Si utiliza Reina Valera 1960, porque es la santa. Si levantan las manos, si se arrodillan, si están llorando verdaderamente, si son lágrimas verdaderas o son lágrimas de cocodrilo. ¿Sabe usted que eso pasa comúnmente en todas las iglesias? Sépalo. Pero también hay gente que busca a Dios con todo el corazón, que necesita de Dios, que reconoce que es pecador y que dice como ese publicano: Señor, ten misericordia de mí, que yo soy pecador. Y ahí es cuando Dios obra en esa persona. Damos gracias a Dios que vida eterna es extraordinaria, ¿verdad que sí? Puros hijos, hijas de Dios que vienen a alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Punto número 2, la fe de los amigos. Ya vimos los espectadores curiosos. En el versículo 3 dice: entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Si leemos y nos imaginamos eso, en aquel tiempo habían como catres, como camillas hechas de madera, con pajas y otros elementos que fueran livianos para transportar a los enfermos. Son 4, ¿por qué? Porque cada uno está ¿en qué? En una punta. Entonces 4 hombres trajeron un paralítico. Y es importante que nosotros pensemos que en aquel tiempo, en ese momento, en esa cultura, ver a un paralítico y cualquier otro enfermo, por ejemplo, un ciego de nacimiento, un cojo, un tartamudo, un sordo, ver a un enfermo en ese tiempo era sinónimo ¿de qué? De pecador. Él es un pecador. Porque se recuerdan cuando decían: Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Y qué dijo Jesús? Ni él pecó, ni sus padres pecaron, sino que esto ha pasado para que la gloria de Dios se manifieste, se revele en la gloria de Dios. Entonces, los enfermos eran sinónimos de pecados. Él había pecado o sus padres habían pecado. Entonces, imagínense la multitud y vienen 4 amigos con una camilla y un paralítico. Versículo 4. Como no pudieron acercarse a Jesús, quiere decir que hicieron el intento de acercarse a Jesús de la manera normal, adecuada, y a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Esta gente era bien inteligente, ¿verdad que sí? Dijeron: como no podemos entrar por acá, porque ellos dijeron: permiso, y nadie decía nada. Permiso. ¿Y qué hacía la gente? Pase adelante. No, nadie da lugar. ¿Qué hicieron ellos? Hasta como a 4 metros. Vamos a subir
Y dice, levantaron el techo encima de donde él estaba. ¿Quién es él? Jesús. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico y se lo pusieron allí a los pies de Jesús. Esto lo leemos rápido y decimos, wow, abrieron el techo normal. Quiero mostrarles una posible arquitectura de lo que eran las casas en aquel entonces. Aquí podemos ver un plano sencillo de cómo eran construidas las casas. Las casas de los judíos en el tiempo de Jesús eran de adobe o de barro, las complementaban con paja y eran de un solo piso o planta baja, por así decirlo. Construían una azotea en la parte de arriba, donde a veces iban a ver el cielo, a tomarse, a comer algo. Entonces construían un techo donde atravesaban maderas o palos, lo entretejían con paja, con ramas, con barro, y había una escalera externa que aquí no se ve, pero la vamos a ver en la próxima imagen. Fíjense cómo está la escalera, ¿la ven allí? Sí, ¿verdad? Entonces esa escalera daba hacia la azotea y fíjense que está como un estar, ¿cierto? Eso es un techo, eso es un piso para ellos en ese momento, pero es un techo para la parte de abajo. Eran casas muy sencillas, muy humildes. Y Jesús está en una casa así, parecida. Entonces están los amigos, buscan la manera de acercarse, no pueden a causa de la multitud, la gente no quiere dar el paso, ellos creemos que suben por esta escalera, abren el techo, mis hermanos. Había unas casas que las iban construyendo con madera, atravesando barro, paja, ramas y ponían tejas. Otras personas dicen que se llaman con tejas porque eso no se mojaba. ¿Sí me explico? Era un techo. Ponían tejas o baldosas también de ese momento. Eso quiere decir que estos 4 amigos quitaron ¿qué? Las tejas o baldosas. Quitaron la paja, el barro, la madera y abrieron un hueco. ¿De qué tamaño era el hueco, mis hermanos? Así. ¿Cómo? Que entrara por lo menos la camilla. Porque si lo hacían más pequeño y presionaban ese paralítico, lo ponían peor, ¿verdad que sí? El paralítico, el amigo, necesitaba espacio. ¿Y cómo lo bajaron? ¿Será que abrieron el hueco y Jesús, ahí te va? No, ¿verdad? Tuvieron que hacer una abertura amplia como para tomar unas cuerdas de cada lado y bajarlo. ¿Usted ha visto cómo se bajan los ataúdes, las urnas? Bueno, señor, ahí te va este muerto. Así más o menos se cree, y es lo que escriben todos los exégetas, los expertos en cuanto a la cultura. Aquí vamos a mostrar otra imagen. Esta imagen. Claro, esa imagen no nos describe la realidad verdadera. Porque, mis hermanos, imaginemos que estamos aquí está Jesús, están los de la casa, pero está una multitud afuera. Y están los espectadores curiosos. Los vecinos, los de al frente, los de 10 de julio, los de Mata, incluso vinieron los de la Alameda. Vinieron unos doctores, unos reverendos, unos obispos. Y están allí. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Dice la palabra que estaba enseñando. ¿Y qué estaba enseñando? La palabra, dice otras versiones, que les explicaba ¿qué? La palabra. No solamente les decía la palabra, sino que les explicaba la palabra y estaba la gente oyendo a Jesús. Y de repente empieza a sonar un ruido en el techo. ¡Pa! ¡Pum! ¡Pa! Empiezan a caer ¿qué? ¿Qué empieza a caer? Paja, barro, madera, empieza a caer la cosa. Mis hermanos, ¿qué harían ustedes que están en la casa? ¿Qué está pasando allí? Diría Jesús. Jesús sabía, pero... Y estaba abriendo el hueco aquí, hermano. Y empieza a derrumbarse toda esa cosa. Esta escena está limpiecita. Limpia y pulcra, pero la escena original no creo que fue así. Eso había de todo. Y bajan a este paralítico aquí y se lo ponen a Jesús. Usted se imagina el asombro de esa gente. ¿Pero qué pasó aquí? Ahora,
El dueño de la casa, ¿qué diría? Me reventaron el techo. Me acabaron con la casa. ¿Ah? ¿Qué sentiría usted si le revientan el techo y le hacen un hueco grande para bajar una camilla? Usted diría, gloria a Dios que trajeron este enfermo, Padre, gracias. Porque mi casa está siendo usada para tu gloria. No, yo estaría, me pagan el techo. Ya voy a sacar el presupuesto de cuánto es la reparación de eso. Ya. Y él dice el versículo 5, que está anterior, dice, viendo Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora vamos a ver dos interrogantes, se las hago a usted. La primera es, ¿los hombres llevaron al paralítico a Jesús para que sus pecados fueran perdonados? ¿Qué creen ustedes? ¿Hicieron ese hueco, todo ese esfuerzo para que los pecados del paralítico fueran perdonados? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Qué querían ellos? Sanidad, milagro. Queremos ver a este paralítico caminando, ¿verdad? Corriendo. Ahora, les pregunto para nosotros, ¿cuál es la necesidad primaria de la humanidad? ¿Serán los milagros físicos o serán los milagros del alma? La gente necesita milagros, pero es milagros del alma. La gente necesita nacer de nuevo. La gente necesita ser restaurada, ser resucitada, porque usted y yo éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando creemos en Jesucristo, dice la palabra que nacemos de nuevo. Somos resucitados, restaurados, renovados. Hay una vestidura nueva. Y Jesús le dice, estableciendo la prioridad, hijo, tus pecados te son perdonados. Les preguntó, ¿el paralítico dijo, Señor, perdóname mis pecados? No. ¿Qué vio Jesús? ¿La fe de quién? De los 4 que intentaron pasar por los canales regulares, pero no lo hicieron. Que subieron en el techo, que reventaron el techo, que lo bajaron. Y yo me imagino los 4 personajes allí asomados. Ahora sí lo va a sanar. Y dice, hijo, tus pecados te son perdonados. No. Qué fome. Ahora, le pregunto, ¿Jesús tenía la autoridad para perdonar pecados? Por supuesto que sí. En Mateo 1:21, cuando un ángel, un mensajero se le aparece a José, ¿se acuerdan cuando Jesucristo iba a nacer, que estaba embarazada su esposa? Él dijo, refiriéndose a María, ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús estaba sanando a este paralítico, pero podía sanar a muchos, a todo el pueblo de sus pecados. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios. Tenía la autoridad para perdonar pecados. En Hechos 10:43, Pedro le dice a Cornelio, dice, todos los profetas dan testimonio de él, de Jesús, y de que todo aquel que cree en él recibirá perdón de sus pecados por su nombre. Todo el que cree en Jesús recibe ¿qué? Perdón de sus pecados. Recibe la vida eterna. ¿Verdad bíblica? Jesús vino al mundo para salvarlo, de sus pecados. Pues todo aquel que cree en él recibirá el perdón de sus pecados. Ahora, reflexionando en lo que hemos visto hasta ahora, si pensamos en los amigos, nos comportaríamos como uno de los 4. ¿Qué haríamos por otro amigo que está paralítico? ¿Será que hacemos una hazaña así como esta? Alguien tuvo que haber pagado ese techo. Yo creo que le cobraron a esos 4 amigos. ¿Cierto? Porque no van a dejar el techo reventado allí y no ha pasado nada. Alguien tuvo que ser responsable de eso que hicieron. Sí, fue por fe. El Señor los resaltó por la fe de ellos. Pero ¿qué harías tú? ¿Qué haríamos nosotros por un amigo? Ahora, ¿vemos nosotros la prioridad como Jesús? Cuando está pasando el derrumbe, la cosa, la multitud diciendo que está pasando acá y esa gente porque está reventando este techo, ¿será que nosotros estamos centrados en lo que verdaderamente es importante? ¿En la parte espiritual? ¿O estamos pensando en lo que vemos?
Jesús le dio prioridad a lo más importante, que es la parte espiritual. Por eso le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Poniéndonos en el lugar del paralítico. Tú estás allí esperando ahí. ¿Estás esperando? ¿Qué estás esperando? El milagro de Dios, la sanidad, que el Señor me quite el cáncer, que el Señor me deje esto, provea para esto. ¿Y cómo te fue en el culto, en la reunión? No sentí nada. No pasó nada. El Señor no me quiere, no me ama. Te pregunto, ¿eres hijo de Dios? Amén. Si partes de esta tierra, ¿a dónde vas? A la presencia del Señor. Y eso no es nada. Lo que pasa es que nuestra mente está ¿en qué? En la comida, en el vestido, en el par de zapatos que necesitamos para invierno, en el otro trabajo, porque nuestra mente está ¿qué? En la tierra y no en las cosas de la vida, no en las cosas de arriba donde está Cristo. ¿Qué pensaría el paralítico? No dice nada. Pero yo les aseguro que viendo el texto, el paralítico, ¿qué quería? La sanidad. Porque a cada enfermo que Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué decían? Que recobre la vista. Ser sano. El leproso que le dijo, límpiame. Muy pocos pensaron en la salvación. Amigo, amiga, hermano, hermano. ¿Para qué venimos acá? Para recibir un milagro. ¿Será que venimos a la iglesia a recibir un milagro, a sentir un corrientazo, un fuego? Porque a veces andamos buscando eso. O venimos a la iglesia a adorar a Dios, a derramar nuestro corazón al que vive y reina para siempre. A llorar delante de la presencia del Señor, porque fue tanto su amor para conmigo, que era un pecador y merecía el infierno, y Dios me salvó. Esa es la actitud, mis hermanos. Ciertamente Dios nos puede dar cosas y podemos recibir un toque de su presencia y todo eso. Pero nosotros no venimos a la iglesia a buscar un milagro, venimos a adorar a Dios. Es más, venimos a seguir adorando a Dios. Lo dice un predicador, Sugel. Nosotros no vamos a la iglesia a adorar a Dios. Vamos a la iglesia a seguir adorando. ¿Por qué? Porque desde que nos levantamos, por ejemplo, los domingos, ¿cuál es nuestra rutina los domingos? Nos levantamos y estamos contentos. Gloria a Dios, Señor, gracias. Porque me levanté muy temprano. Hacemos nuestro devocional los domingos. Los niños se levantan con armonía y paz, se visten solos. El esposo colabora, la casa está ordenada y todo en un ambiente de adoración. Y vamos por el camino y nos montamos en el transporte y venimos a dar, recibe todo. Venimos a adoración, ¿verdad que sí? Y llegamos aquí, adoración. Y nos vamos de aquí, adoración plena, genuina, 100%. En otras palabras, venimos adorando, seguimos adorando y nos vamos adorando. Eso es lo que pasa en nuestra vida. ¿Cuántos creen eso? Ya mis hermanos están diciendo para el próximo domingo. Ya lo comprendí, pastor. Sí, porque yo no sé, pero me han llegado a hablar conmigo en consejería, de manera formal, informal, me dicen: pastor, es que nosotros nos matamos. Antes de ir a la iglesia, si usted viera nuestra casa, pastor, eso parece una guerra, porque usted sabe cómo es el enemigo. O sea que el enemigo está en tu casa, pero está en la casa de todos los cristianos, porque él, como es omnipresente. ¿O es que tú crees que el enemigo te va a visitar a ti solamente? No le demos un poder al enemigo que no tiene. El enemigo se mete. ¿No será usted el enemigo? Cuidado con eso, iglesia. Nosotros nos levantamos y adoramos y alabamos a Dios y venimos a seguir adorando a Dios. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Si no es así, practiquémoslo. Vamos avanzando. Punto 3. La incredulidad de los religiosos. Pero estaban allí sentados algunos, los escribas, los cuales pensaban en sus corazones. Estos son doctores de la ley. Y dice la palabra que pensaban en sus corazones. ¿Dónde piensa uno? ¿En el corazón o en la mente? En la mente. Pero la Biblia refleja y se usa de manera sinónima pensar con el corazón o pensar con la mente. ¿Estamos de acuerdo?
Fíjense cómo dice acá, pero pensaban en sus corazones. Y esta palabra corazón hace referencia a la mente. Dice el versículo 7. ¿Por qué habla este así? ¿Dónde están pensando ellos? En sus mentes, ¿verdad? De manera interna. ¿Y qué dicen? ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ahora le hago la pregunta a ustedes. Y le hago otra pregunta. ¿Será que la interrogante que se están planteando los escribas, doctores de la ley, es cierta o es falsa? ¿Qué creen ustedes? La pregunta, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Eso es correcto o no es correcto? Es correcto. ¿Quiénes dicen que no? Está bien, ¿verdad que sí? Ellos dicen, el único que puede perdonar pecado es Dios. ¿Por qué este hombre, perdona pecado? ¿Por qué Jesús perdonaba pecado? Porque era Dios. La cosa era que ellos no lo reconocían como Dios. Y aún muchos judíos no reconocen a Jesucristo como el Mesías, como Dios. Nosotros sí reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios. ¿Qué es una blasfemia? Una palabra que va contra Dios, una maldición contra Dios y aún decir lo que decía Jesús. Hay blasfemos ahora. ¿Usted ha conocido o ha visto en las redes que hay gente que dice, yo soy Jesucristo, yo soy Jesús? Eso es blasfemia. Ocupar un lugar que no corresponde. Se hizo viral una persona que decía que era la esposa de Jesús, recién. Yo soy la esposa de Jesús, estaba en un banco y estaba pidiendo cierta cantidad, deme la plata. Y los banqueros eran incrédulos. ¿Cómo es la cosa? Decían. Jesús no estaba diciendo algo que no era correcto. Cuando Él perdonó los pecados es porque en ese momento fueron perdonados los pecados. Versículo 8. Fíjense que Él está demostrando que Él es Dios porque Él dice, al instante Jesús, conociendo en su espíritu ¿qué pensaban de esa manera? Dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? En otras palabras, les voy a demostrar que yo soy Dios. Sé lo que están pensando. Ahora ustedes se imaginan la cara de esos escribas. Ustedes creen que no soy Dios. Les voy a demostrar que soy Dios. Sé lo que están pensando en sus corazones. Es más, segundo argumento, no lo voy a negar. Ustedes dicen que Dios perdona. Bueno, yo soy Dios. No se pone a discutir con ellos. Y les hace una pregunta y esto me encanta. Versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levanta, toma tu camilla y anda? ¿Qué dicen ustedes, mis hermanos? ¿Qué es más fácil? ¿Qué será más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Quiénes creen que es más fácil? Levántate, toma tu camilla y anda. Levanten su mano. Muy bien. ¿Y quiénes creen que es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? Tenemos una audiencia dividida. Y no les respondió, ¿verdad que no? Les hizo la pregunta y ellos quedaron procesando. ¿Qué digo? ¿Será que nos comportamos como los religiosos? ¿Será que venimos a la iglesia y cuestionamos todo? ¿Por qué él hace esto? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué predica así? ¿Por qué canta así? ¿Por qué esta hermana me miró así? ¿Por qué me mira así? ¿Por qué me dijo esta palabra? ¿Será que venimos como los escribas, doctores de la ley? Parece mentira, pero aquellos religiosos son más incrédulos. Y a veces un nuevo creyente que no sabe nada es crédulo. ¿Recuerdan al centurión? A veces hay gente que viene de afuera que no conoce a Jesús como tú y yo lo conocemos, pero son más creyentes que nosotros. Y dicen, yo creo que Dios lo puede hacer.
Y uno los mira así. ¿No será que nos han pedido oraciones diciendo, usted que es cristiano, usted que es hijo de Dios, que es creyente, ore por mí, necesito un milagro, me diagnosticaron esto, lo otro? Y usted lo ve y dice, Señor, recíbelo en tu gloria. Y a veces el que está pidiendo la petición, yo creo, dice, yo creo, y uno dice, ¿Cómo no vamos a creer en un Dios que resucita a los muertos? Que cuando todos dicen que no, Él dice que sí. Se necesita fe, iglesia. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, ¿en quién? En Dios. Porque Dios es todopoderoso. El último punto, la autoridad de Jesús. Hemos visto los espectadores curiosos, la fe de los amigos, la incredulidad de los religiosos y la autoridad de Jesús. Versículo 10. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Y vamos a hacer una pausa allí porque él se identifica como el Hijo del Hombre. Y esa es una pregunta recurrente en teología. ¿Por qué la Biblia dice que Jesús es el Hijo del Hombre? Y esto hace referencia a una visión que tuvo Daniel, capítulo 7, versículo 13. Dice, estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. ¿Quién es ese hijo del hombre? Jesús. Versículo 14. Entonces fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es dominio eterno, que no se acabará, y su reino uno que no será destruido. Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. A Él se le dio el dominio, la autoridad, el poder. Pero el Hijo del Hombre es una expresión que hace alusión a esa visión, pero también es una descripción muy humilde. Él pudo haber dicho, para que sepan que el Hijo de Dios, el Hijo del Rey de Reyes, el príncipe, porque somos cabeza y no cola. Nos gusta así, ¿verdad que sí? Jesucristo dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, ¿qué le dijo? A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Y qué pasó? Se levantó. ¿Qué más hizo? Tomó su camilla y se fue a su casa. Hasta en esa simple orden hay una estructura, hay una instrucción. Primero te levantas para que la gente vea que yo tengo poder. Segundo, se lleva la camilla. Esa camilla no me la deja aquí. Orden. Y también para que la gente vea que usted tiene fuerza para cargar su propia camilla. Y se va a su casa. Se da un baño, come y hace muchas cosas que usted quería hacer, ¿verdad que sí? Y se levantó y tomó al instante la camilla, salió a la vista de todos. Usted se imagina el paralítico arrastrando esa camilla. De manera que todos estaban, ¿qué? Asombrados. Ponga la cara de asombro. Mira que está solo. ¡Wow! Espectacular, mis hermanos. Eso fue extraordinario. ¿Usted se imagina estar allí? ¿Cómo quedarían los ojos, la boca de los religiosos? Para que sepan y entiendan que yo soy Dios, le digo a este, levántate. Y se levantó, mi hermano. Y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosas semejantes. Verdad bíblica, Jesús tiene autoridad para perdonar los pecados y sanar toda enfermedad. Jesús es sanador, pero también sobre todo es salvador. Y para tú que estás acá, mi amigo, mi hermano, visitante, si tú vienes buscando a Dios, es bueno, te felicito. Necesitas de Él.
Y quizás lo que te movió acá fue una invitación, quizás fue tu necesidad, alguna enfermedad, algún problema en tu casa, no sé. Pero el Señor hoy te dice, antes de esa necesidad física, está una necesidad ¿qué? Espiritual. Necesitas reconocer tus pecados. El paralítico era evidente que necesitaba sanidad, pero lo primero que hizo fue perdonarle sus pecados. ¿Tú quieres que el Señor Jesús perdone tus pecados? Yo te quiero ayudar en una oración. Pero antes, vemos los 4 pasos que vimos: la fe de 4 amigos, vimos los espectadores curiosos, la fe de los amigos que reventaron un techo y lo bajaron. La incredulidad de los religiosos no puede ser. ¿Cómo este simple mortal puede perdonar pecado? No era un simple mortal, era el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, y la autoridad de Jesús. En especial dice la palabra que todos se asombraban y glorificaban a Dios. Es bueno darle la gloria a Dios y la honra a Él. Desafío de la semana: actúa con fe por una persona, y acércalo a Dios. Actúa con fe por una persona y acércalo a Dios. Yo no sé qué va a pasar en tu trabajo, en tu familia, pero actúa con fe. Que esa acción acerque a esa persona a Dios. Si una persona está enferma, un vecino, alguien en tu trabajo, dile: voy a visitarte. Y ora al Señor por la fe, para que ellos puedan glorificar a Dios. Allí donde está mi hermano, levántese por favor. Oremos a Dios. Señor y Padre nuestro, gracias por esta palabra, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Damos gloria, honor y alabanza a ti. Gracias, Señor, por esta maravillosa historia reflejada en tu palabra, en 13 evangelios. Señor, gracias por mostrarnos personas como estos 4 amigos que accionaron, Señor, que se movieron a favor del necesitado. Permite, Señor, que nosotros podamos movernos con fe por otros. También, Señor, ayúdanos a no ser incrédulos, a no ser como estos fariseos, estos escribas que cuestionaban todo en sus mentes. Perdónanos si lo hemos hecho. Y Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú hables a los corazones que están acá, que aún no han reconocido con sus labios que son pecadores y necesitan de ti. Amigo, amiga, si tú no eres hijo de Dios, si no has confesado que eres un pecador, llegó el momento de hacerlo y de acercarte con fe a Jesús. Yo quiero guiarte en una oración para que tú puedas arrepentirte de tus pecados y pedir perdón por ellos. Puedes decir conmigo: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Por favor, limpia mis pecados, perdónalos. En el nombre de Jesús, dame el regalo de la vida eterna. Séllame con tu Espíritu Santo, Señor, y que cuando tú vengas en gloria, yo me vaya contigo. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pregunto: ¿alguno de los que está acá hizo esa oración por primera vez? ¿Alguno la hizo? Dios les bendiga, Dios les bendiga. ¿Quién más? Dios les bendiga por allá. Dios les bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso. Gloria a Dios. La palabra dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Tenemos 4. Quiero decirle a estos 4 personas y también a aquellos que nos visitan por primera vez, quizás aquellos que son creyentes que vienen, que nos están visitando y quieren integrarse a nuestra iglesia, pueden subir. Los que hicieron la oración, los visitantes, los nuevos que quieren conocer más acerca de nosotros, pueden subir al finalizar a un cartel que dice conexiones. Hay un equipo que te va a ayudar a conectarte con Dios y con la iglesia. Como ministro del Señor, yo deseo con todo mi corazón que en esta semana tú puedas actuar con fe, no solamente por ti, sino por otros, para que tú puedas acercar a otros a Jesús. Que el Señor te bendiga, te prospere y te guarde. Te amo en el Señor.